muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero, mucho gusto, me da un gusto enorme que me hayan invitado aquí. Segunda, quiero decirles que está fantástico que pues esto sigue, ¿no? Es decir, lo importante es que esto efectivamente sigue. Y quiero, lo que quiero hacer es básicamente un balance de lo que pasó en este año pasado. Estamos en enero, nos toca hacer un balance del año pasado. Yo creo que el año pasado fue uno de los años más negros de la historia de México. Desde que Peña Nieto estaba en campaña, anunció que iba a hacer toda una serie de reformas estructurales. Si nosotros revisamos la actuación de Peña Nieto en este primer año de gobierno, veremos que no hizo nada más que sus reformas estructurales. Nos prometieron un crecimiento del 5%, el crecimiento no fue del 5%, primero lo pusieron en 3%, después lo fueron bajando, fue un crecimiento de cerca del 1%, fue un crecimiento muy pobre. No solo eso, sino que tenemos indicios de que el crecimiento pobre se debió en buena medida a que el gobierno decidió restringir el gasto por una decisión estrictamente contable. Hay quien dice, algunos analistas señalan, que esta decisión de restringir el gasto tiene que ver con la idea, con un proyecto a largo plazo propagandístico que va a consistir en que este año pues, lo van a soltar para que pensemos que estas reformas que aprobaron tuvieron un efecto positivo sobre la economía. Sabemos que no es así, sabemos que es fue una decisión de Hacienda directa, y si nosotros hacemos el recuento de las cosas que aprobaron estos señores, vamos a ver lo siguiente. Es decir, en primer lugar, se trata de una sexta oleada. Este paquete de reformas que aprobaron son una sexta oleada de reformas neoliberales. El proyecto neoliberal nos lo han ido aplicando poco a poco, de manera muy gradual y de manera además muy metódica. Miguel de la Madrid tomó las primeras medidas. Miguel de la Madrid lo que hizo fue un plan de choque neoliberal al final de su gobierno. Hizo también las primeras reformas, las primeras pequeñas privatizaciones, y metió a México al GATT. Después vino Salinas, que ha sido uno de los reformistas neoliberales más radicales, más agresivos. Salinas negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Salinas hizo las primeras grandes privatizaciones, privatizó la banca, privatizó Teléfonos de México, y Salinas, entre otras cosas, también tomó medidas para congelar y para destejer al movimiento sindical que había en México. Luego vino Ernesto Zedillo. Zedillo echó a andar el Tratado de Libre Comercio, hizo un tercer paquete de reformas neoliberales. Se me olvidó decir, Salinas hizo las primeras grandes reformas constitucionales neoliberales. Reformó el artículo 27, y eso es lo que fue allanando el camino para la reforma energética que se aprobó el año pasado. Zedillo, les decía yo, echó a andar el Tratado de Libre Comercio e hizo también grandes privatizaciones. Privatizó jubilaciones y pensiones, privatizó ferrocarriles, aerolíneas, carreteras, hizo un montón de privatizaciones. La cuarta oleada de reformas neoliberales corrió a cargo ya de Vicente Fox. Vicente Fox, bien lo sabemos, no era un hombre muy inteligente, hizo lo que pudo, pero sí emprendió sus reformas. En primer lugar, firmó un tratado con Estados Unidos que consideraba que México es parte de las áreas de seguridad de Estados Unidos. Es el famoso TLC Plus que él llamaba. Fox también firmó, es decir, permitió toda una serie de contratos riesgo en materia de petróleo, de explotación petrolera, y empezó de manera muy agresiva con la privatización del sector eléctrico, permitiendo que se dieran contratos de generación de energía eléctrica a empresas privadas, sobre todo españolas. La quinta generación
de reformas neoliberales, pues la emprendió Calderón. Y sabemos qué hizo. Hizo la reforma Liste, que es con lo que acabó de privatizar lo que quedaba de jubilaciones y pensiones en México, y emprendió una reforma petrolera que por la movilización nuestra tuvo que negociar a la baja, pero hizo al final de cuentas su reforma. Las reformas estructurales neoliberales que quedaban eran las más impopulares y las más agresivas, a saber, una reforma laboral, luego una reforma energética y una reforma hacendaria, también una reforma financiera, se me olvida. La reforma, si nosotros vemos lo que ha ocurrido, pues han ido aplicando sistemáticamente estas reformas. En cuanto Calderón avaló el fraude electoral que llevó a Peña Nieto a la presidencia en 2012, en ese momento el PAN y el PRI negociaron en las cámaras aprobar la reforma laboral. Y esa reforma nos quitó de golpe un montón de conquistas históricas, conquistas fundamentales, como la conquista de la jornada laboral de 8 horas, la conquista del salario mínimo constitucional, el derecho a vacaciones, la prohibición total del trabajo infantil, el derecho a asociación sindical, se vieron mermadas con la aprobación de esta reforma. ¿Cómo? De una manera muy tramposa. Por ejemplo, no te dicen en las reformas que van a acabar con el derecho a asociación sindical, simplemente legalizan el outsourcing, y al legalizar el outsourcing, pues los sindicatos valen queso, así de simple es. No te dicen que van a quitar el derecho a un salario mínimo constitucional, pero lo que hacen es que aceptan el pago por horas. Al aceptar el pago por horas, el salario mínimo constitucional se vuelve nada, que además el salario mínimo ya había sido letra muerta desde hace tiempo, porque quiero decirles, todas estas reformas las han ido aplicando de una manera sumamente mañosa. Primero, desde el gobierno, cambiaron, violando la Constitución, fueron cambiando la cultura laboral de este país. Entonces, si la Constitución decía que el salario mínimo constitucional tiene que ser suficiente para que un jefe de familia mantenga a su mujer, a sus hijos y los provea educación, recreación, cultura, pues lo que hicieron simplemente es dejar que el salario mínimo bajara, lo dejaron a las lógicas del mercado y el salario acabó siendo una porquería. Hoy el salario mínimo es de 60 pesos diarios, es decir, subió apenas 3 pesos en esta última oleada. Y es una vergüenza. Eso no alcanza ni para una comida en una fonda de tercera, para una persona. Mucho menos para mantener una familia completa. Bueno, pero estas prácticas, así es como han echado a andar sus reformas neoliberales. En la práctica, las echan a andar y después cambian la ley. Ahora, el proceso de que las erijan a nivel de ley es muy importante. Porque una cosa para nosotros es luchar por un derecho que está consagrado en la ley, y otra muy distinta es tener que luchar para que ese derecho incluso esté considerado en la ley. Eso es a lo que han jugado estos señores. Entonces, bueno, les decía yo que en diciembre del año 2012 aprobaron la reforma laboral, y al año siguiente echó a andar toda una retahíla de reformas neoliberales muy agresivas. La reforma educativa fue una de estas primeras reformas. Esta reforma educativa no estaba contemplada en el gran proyecto, pero sí forma parte de las reformas neoliberales por una razón muy sencilla. El gremio magisterial es uno de los pocos gremios que se habían mantenido con un sindicato, charro y todo, chafa y todo, dirigido por el Bester Gordillo y lo que ustedes quieran, pero era un sindicato. Este sindicato obviamente mantenía un contrato colectivo de trabajo, y es un sindicato que no había sido tocado por una razón muy sencilla, porque no operaba como sindicato. Bien sabemos que el Bester Gordillo utilizaba al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como un aparato electoral, y lo utilizaba lo podía hacer por una razón muy sencilla, porque en México hay muchas regiones en las que mucha gente no puede contar votos, no puede hacer sumas complicadas y no puede llenar un acta, y los únicos que podían hacerlo eran los maestros. Entonces los maestros se convirtieron en operadores electorales naturales durante décadas. Y entonces eso es lo que mantuvo a ese sindicato funcionando con su contrato colectivo durante tanto tiempo, pero no como sindicato, sino como un gremio que se unía alrededor de una cosa que no tenía nada que ver con su, digamos, con su vocación
magisterial. Pues lo que hizo Zedillo es muy sencillo, para Zedillo era un conflicto mantener al sindicato de maestros y a su contrato colectivo. Entonces en el proyecto neoliberal tenían que darle en la torre a ese sindicato porque era un sindicato muy importante. Era, bien lo sabemos, el sindicato más grande de toda América Latina. Entonces Peña Nieto emprendió su reforma educativa, que además es muy chistoso. Es decir, yo no sé si ustedes la han leído, a mí me tocó leerla. La reforma educativa, si ustedes la leen bien, de educativo no tiene nada. Es una reforma básicamente laboral dirigida al sector magisterial. Eso es lo que es la reforma educativa. La reforma plantea erigir a nivel de las cosas de la reforma educativa son muy curiosas. Tienen que ver básicamente con el establecimiento de la posibilidad de que los padres puedan cooperar y hacer cooperativas y contribuir al mejoramiento de las escuelas, lo cual al final de cuentas es una forma de legalizar las cuotas, y es algo que atenta contra la educación gratuita, contra el principio de educación gratuita. Y la otra cosa que tiene que ver con la reforma educativa es que erigen a nivel de ley un plan nacional de evaluación. El tema es muy sencillo, el tema ya es muy claro. Es decir, la propaganda oficial te dice: los maestros se niegan a esta reforma porque los van a evaluar, y como saben que son burros, no quieren que los evalúen. Esa no es la realidad. Está claro que esto lo podrían hacer sin cambiar la Constitución. Tú puedes hacer un sistema de evaluación sin tocar la Constitución. Lo importante, la razón por la cual lo erigen a nivel de ley, es que de esta manera el sistema de evaluación se pone por encima de los derechos contractuales de los maestros. Y es una forma de ir controlando al gremio. Y no es que quieran mejorar la educación, porque si ustedes revisan el proyecto, no hay un solo punto que se refiera al mejoramiento de la educación. No hay uno solo. Entonces, ¿cuál es el fondo de esta propuesta? La intención es muy clara, es controlar a partir del sistema de evaluación al gremio magisterial. Es decir, lo que quieren es controlar a ese aparato electoral a beneficio del gobierno en turno. Eso es lo que están haciendo. Y luego, bien sabemos, vino pues lo que era la joya de la corona, que fue la reforma energética. El proyecto de reforma energética es un proyecto que también, si ustedes se fijan, han ido aplicando con toda calma, con todo método, con toda parsimonia, desde hace décadas. Todo empieza cuando en el New York Times, cuando los analistas norteamericanos y las petroleras se dan cuenta de que México es una anomalía en la escena petrolera internacional, porque es un país petrolero que no exporta, y que a pesar de que no exporta, está creciendo porque el petróleo está funcionando como una palanca de desarrollo nacional. Y lo era. México creció a un ritmo del 6% durante varios sexenios, gracias al petróleo. Pues, ¿qué es lo primero que hacen estos señores? Fíjense, ahí hay que reconocer que no fue el primer gobierno neoliberal el que empezó con la privatización petrolera, el que empezó con la estrategia que llevó a la reforma energética. El primer gobierno que le entró a esas lógicas fue el gobierno de López Portillo, porque lo convencieron a López Portillo y convencieron a Díaz Serrano de que era muy buen negocio para México exportarle grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos. México le empieza a exportar petróleo a Estados Unidos, lo enganchan con deuda, México engancha deuda, se mete a exportar, caen los precios del petróleo, suben los precios de la deuda, y ahí agarraron a México con los dedos en la puerta. Y a partir de ahí el Fondo Monetario Internacional empezó a imponer sus decisiones, e empezó a imponer sus puntos de vista. Por supuesto, el primer gobierno que empezó a privatizar el petróleo en los hechos fue el gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Qué hizo de la Madrid? De la Madrid se ve que ha de haber consultado a Diego Fernández Ceballos o alguien así, porque hizo una trampa totalmente legal, leguleya, absolutamente inaceptable. Lo que hizo de la Madrid fue empezar afectando lo que son la petroquímica secundaria. Era muy importante dentro de Pemex la petroquímica secundaria, y lo que hizo de la Madrid es considerar que había toda una serie de productos que son base de la petroquímica secundaria que ya no eran petroquímica secundaria. ¿Quién
dijo que no eran parte de la petroquímica secundaria? ¿Lo dijeron químicos? ¿Lo dijeron ingenieros químicos? ¿Lo dijeron expertos en petroquímica? No, lo dijo el presidente. Y de esa manera pasaron a manos privadas toda la petroquímica secundaria. Y luego vino Carlos Salinas de Gortari. El principal obstáculo, a pesar de todo, para la privatización del petróleo era pues, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ese es un sindicato histórico. Ese es el sindicato que había provocado la huelga que llevó a Cárdenas a la expropiación petrolera. Y era un sindicato que ya para tiempos de López Portillo estaba muy descompuesto, hay que aceptarlo. El señor Joaquín Hernández Galicia, La Quina, era un tipo que tenía fama de vender plazas. No solo eso, tenía fama de ser un cacique que se manejaba a sangre y fuego. A él lo acusaron del asesinato de otros líderes petroleros como Torres Plancarte o el Güero Quijo. Pero el gran problema para el estado de Joaquín Hernández Galicia no era ese. El gran problema era que al final de cuentas, con todos sus defectos, el sindicato petrolero y su dirigencia eran nacionalistas. La Quina era nacionalista. De hecho, las informaciones periodísticas que tenemos indican que en la elección de 88, La Quina apoyó a Cárdenas. De hecho, poco antes de que de la Madrid saliera, La Quina lo fue a ver con varios dirigentes petroleros, Barragán Camacho, José Sosa, y ahí José Sosa le dijo a de la Madrid que Pemex era la base del país, y le dijo, y si Pemex se hunde México y se hunde usted, señor presidente. Y de la Madrid se lo tomó a personal, y Salinas pues también se tomó personal lo que hizo La Quina durante la campaña. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras medidas de Carlos Salinas de Gortari al llegar a la presidencia? Una de las primeras cosas que hizo fue meter a La Quina a la cárcel. Y sabemos cómo es esa historia, porque está muy documentada, la historia es fantástica. A La Quina lo acusan de asesinato y deportación de armas y de uso exclusivo del ejército. ¿Qué hicieron? Se fueron aquí al Servicio Médico Forense del DF, sacaron un cadáver, lo metieron en una hielera, se lo llevaron a Ciudad Madero, agarraron al ejército, lo llevaron, tiraron por encima de la casa, de la barda de la casa de La Quina, armas de uso exclusivo del ejército, echaron por encima un cadáver, y entonces entró el ejército y a que ni saben qué encontró. Pues encontró un cadáver y armas de uso exclusivo del ejército, y por eso lo metieron a la cárcel. Es efectivamente un proceso absolutamente de Estado. Eso fue un juicio de Estado. Claramente, claro, increíblemente la sociedad aplaudió porque La Quina tenía muy mala fama. Pero esto no es lo único que hizo Salinas para allanar el camino de la privatización petrolera. Salinas hizo muchas otras cosas más. Una de las cosas que hizo fue que dividió a Pemex en 5 grandes corporativos. Pemex Exploración, Pemex Explotación, Pemex Petroquímica y Pemex y PMI, que es Petróleos Mexicanos International, que es la que comercializaba el petróleo. A cada una de estas empresas pues le dio un tratamiento particular. A Petroquímica la dejó morir, Pemex Exploración lo dejó caer, y a PMI, Petróleo Mexicano Internacional, le hizo una cosa fantástica, la mandó fuera de México. ¿Cuál es el chiste de que haya mandado a la empresa que comercializa el petróleo fuera de México? Pues es muy simple, que si la sede de PMI está fuera del país, ni siquiera el Congreso tiene derecho a auditarla. Y esto quiere decir que empezaron a hacer con Pemex lo que quisieron. Y esto quiere decir que el pueblo de México no tuvo durante todo este periodo ninguna herramienta para controlar o para verificar siquiera cuáles eran los ingresos del petróleo. Y así es como empezaron efectivamente a hacer lo que quisieron con Pemex. Y luego vino Zedillo, que Zedillo quiso hacer su reforma energética, tampoco pudo hacerla, entre otras cosas por maniobras y presiones dentro del PRI. Ahí estuvo jugando Bartlett un papel importante. Y después es un hecho que Zedillo empezó a entregar contratos, riesgo, en materia de generación de energía eléctrica y en materia de petróleo. Y después vino
Vicente Fox. Y Vicente Fox también entregó contratos riesgo en materia de petróleo y entregó contratos para generación de energía eléctrica, como les decía yo hace rato. Calderón hizo su reforma, como les decía yo hace rato. Entonces, pero a pesar de todo, el petróleo seguía siendo la base de la economía mexicana. El 25% todavía hoy de todo lo que gasta el gobierno viene del petróleo. Pues tampoco era fácil que el gobierno lo soltara. Y estoy convencido de que para Peña Nieto tampoco era una decisión fácil. Estoy convencido de que a Peña Nieto, en el fondo, lo que le hubiera convenido como estadista, no como, digamos, no como empresario petrolero, pero como presidente, era mantener a México como estaba, con un Pemex independiente que generara riqueza, etcétera. Y a Pemex, a pesar de que la habían corrompido hasta el tuétano, no la habían podido quebrar porque el petróleo es un negocio extraordinario. El señor Nelson John D. Rockefeller, que el primer gran magnate petrolero del mundo, decía que el mejor negocio del planeta es una empresa petrolera bien administrada. Y decía que el segundo mejor negocio del planeta era una empresa petrolera mal administrada. Y eso es lo que era Pemex. Entonces, Peña Nieto efectivamente impulsa su reforma petrolera y la impulsa por razones muy claras. Es decir, a mí me queda claro que esta reforma fue una reforma que fue impuesta por Washington y por las empresas petroleras. No perdimos ante el PRI, no perdimos ante Peña Nieto, perdimos a Pemex ante las multinacionales petroleras. Ahí estamos jugando, esa es la arena en la que estamos jugando. Por supuesto, quiero cerrar con este ciclo de hablando de este ciclo de reformas neoliberales. La reforma petrolera, la reforma energética, venía acompañado de un paquete de reformas hacendaria, porque Peña Nieto sabe lo que está haciendo. Al entregar el petróleo, que es la base de la economía mexicana, pues él sabe que va a perder ingresos de una manera muy importante. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta reforma hacendaria? Esta reforma hacendaria básicamente es una reforma que busca sacar de otros bolsillos lo que ya no van a poder sacar del bolsillo de Pemex. Entonces, efectivamente, lo van a sacar de la gente. Sí es importante señalar que la movilización cambió el proyecto original de estos señores. Estos señores tenían el proyecto de subir el IVA en alimentos y medicinas. Y lo podemos asegurar por una razón muy clara, porque el PRI cambió sus estatutos para permitir el aumento del IVA en alimentos y medicinas. Digo, si no los iba a cambiar, si no los iba a aprobar, pues ¿para qué ¿Para qué cambia sus estatutos? Se queda tan tranquilo y no pasa nada. Pero los cambió porque tenían esa intención. Estaba clarísimo que eso es lo que iban a hacer. No lo hicieron porque vieron que la gente se empezó a movilizar. Y para desmovilizar a la gente, quitaron de la mesa el IVA en alimentos y medicinas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la reforma energética de Peña? Pues lo que ha pasado es muy serio. En primer lugar, es un hecho que esa reforma no cuenta con el apoyo, ni siquiera con la aceptación mayoritaria de los mexicanos. A mí lo que prueba de ello para mí es el hecho de que ahorita todavía está en una campaña muy agresiva tratando de convencernos de que esas reformas son buenísimas. Si ya las aprobaron y si la gente está de acuerdo, ¿para qué chingados hacen su campaña? Lo único que me explica que hagan la campaña es que han hecho sondeos y que los sondeos dicen que la gente no está de acuerdo con esas reformas. Por eso hacen esa campaña. Y la finalidad de esa campaña es bajarle puntos a los niveles de desaprobación de la reforma. Quieren desmovilizarnos a posteriori. Eso es lo que quieren hacer. Ahora bien, en esta campaña nos dicen cosas muy curiosas. Nos dicen que gracias a la reforma energética va a bajar la luz y el gas y la gasolina. Digo, la reforma es buenísimo, porque hacen esta cosa y lo primero que hicieron el 1 de enero es dar otro gasolinazo. Entonces no me chinguen. Digo, la verdad, yo entiendo que si quieren ser cínicos, que no sean tan trompudos, porque se nota luego lo que están haciendo. Hay que ser tontos, pero no trompudos. Dicen
el argumento que manejan tanto el PAN como el PRI como los anuncios a favor de que va a bajar los precios del gas, la luz y la gasolina, son argumentos que nos han esgrimido durante décadas y que sabemos que no funcionan. Nos dicen que va a bajar el gas, la luz y la gasolina porque va a haber libre competencia y entonces la libre competencia va a hacer que los precios bajen. Sabemos que en el neoliberalismo mexicano no hay libre competencia. Lo que hay son monopolios de diversos tamaños que se ponen de acuerdo a la hora de exprimir al consumidor. Esto lo vemos claramente en los bancos. Tú puedes ir a un banco y te dan una cuenta interbancaria y luego te hablan de otro banco y te dicen, no, nosotros damos una tasa mejor, más para, entonces te cambias al otro banco y te dicen, híjole, mano, pero no le podemos hacer el acuerdo a usted porque hay un acuerdo interbancario. Entonces, los monopolios, lo sabemos, se ponen de acuerdo. Para eso son monopolios. Eso es una de las... Es decir, hay una contradicción esencial en la lógica neoliberal. El discurso dice que llama a la libre competencia y en la práctica lo que se han consolidado son monopolios. Y los monopolios lo sabía Adam Smith desde que descubrió las lógicas del libre mercado. Los monopolios son, digamos, que la muerte del libre mercado. Entonces, sabemos que en enero hubo gasolinazos. No solo eso, en la reforma hacendaria aprobada después de la reforma energética, se preveían gasolinazos hasta el 2016. Ahora nos anuncian que los paran, porque yo creo que ya se dieron cuenta que es un poco gordo que te hagan una campaña publicitaria diciendo que te van a bajar la gasolina y que en los hechos te la suban. Entonces, esa medida de congelar los gasolinazos es una medida estrictamente cosmética. Está hecha para taparle el ojo al macho y claro, es decir, todavía está, como está aprobado en la reforma hacendaria, en cualquier momento nos vuelven a dar los gasolinazos. En cuanto se acabe su campaña, yo creo que van a empezar los gasolinazos. Del mismo modo, no se confíen, en cuanto puedan, van a poner el IVA a alimentos y medicinas. Eso lo tienen en cartuchera, es algo que tienen previsto. Y ahora, yo les quiero decir una cosa sobre los gasolinazos. Yo creo que tenemos que entender, entre otras cosas, que los gasolinazos no solamente que los gasolinazos, entre otras cosas, fueron parte de la campaña y del programa para hacer la reforma energética. ¿Por qué? Porque México es un país petrolero. El precio de la gasolina antes era un precio bajo en relación al mercado internacional porque era una gasolina subsidiada por el Estado mexicano, lo cual tenía su razón de ser en vista de que era un país petrolero y que la gasolina ayudaba a mover a todo el país y era una forma de controlar la inflación, etc. Cuando empiezan a echar los gasolinazos, el argumento del que echan mano es fantástico. Te dicen, subimos la gasolina porque en México el precio de la gasolina es mucho más bajo que en Estados Unidos. Digo, si esa fuera la lógica, entonces ¿por qué chingados no suben los salarios? Porque son mucho más bajos en México que en Estados Unidos. No, suben la gasolina por la razón sencilla de que esta fue una forma de acostumbrarnos o de llevar la gasolina mexicana a las lógicas del libre mercado. Entonces los gasolinazos que hemos sufrido hasta ahorita son parte del proyecto de implantación de la reforma energética. Los resultados de los gasolinazos son muy claros. En 14 años el costo de la gasolina en México se triplicó y hoy en día la gasolina en México cuesta más que la gasolina en el propio Estados Unidos. Ahora bien, nos dicen que la gasolina va a bajar en el mediano plazo. Pues miren, les digo una cosa, si la gasolina no baja en el corto plazo, cuanti menos en el mediano y cuanti menos que menos en el largo. Por una razón muy sencilla, porque el petróleo a nivel mundial se está acabando. Contrariamente a lo que dicen las grandes empresas petroleras, en el mundo no hay reservas petroleras para 53 años. Un estudio reciente de un experto británico que se llama Richard J. Miller, que trabaja para la British Petroleum, que declaró en el Guardian, un estudio reciente nos dice que todas las reservas petroleras mundiales van en declive.
Por eso les surgió a los pinches gringos que les entregamos el petróleo ya. Ah, perdón. ¿Ve qué? Entonces, si nosotros vemos las cuentas, vamos a ver que todo indica que el petróleo, que las reservas mundiales de petróleo se están acabando. Richard Miller decía una cosa muy interesante, dice, está creciendo tanta la demanda del petróleo, que para cubrir la demanda del petróleo que están haciendo necesitaremos tener las reservas de Arabia Saudita cada año. Claro, una nueva Arabia Saudita cada año. Claro, es un hecho que se encuentran nuevas reservas petroleras, pero se está aumentando más rápido la demanda de petróleo que las reservas que se encuentran, es muy claro. Y no solo eso, sino que el grueso de los campos petroleros tradicionales están acabándose. Así como se está acabando en México el Cantarell, se están acabando todos los campos petroleros. Así está funcionando el asunto. Y el problema tiene que ver, obviamente, con el cómo está organizado este mundo para producir y para moverse. Para que se den una idea, en 2009 había en el mundo solo 980 millones de vehículos. En 2010 ya circulaban 1.015 billones de vehículos. El crecimiento es brutal. Ya hay un coche por cada 7 personas. Es una barbaridad. Es decir, el planeta ya no aguanta estas lógicas. Y el agravante para la industria petrolera es que esta industria petrolera, el agravante para Occidente primero, es que no ha encontrado alternativas a la industria petrolera. No las ha puesto en práctica, porque confiaban que iba a haber fuentes alternativas de petróleo. Pensaban que había gas shale y que el petróleo esquisto los iba a sacar del apuro y todo eso. Y entonces incluso estos señores presumían de que Estados Unidos iba a ser una gran potencia energética mundial, porque de ahí había un montón de petróleo esquisto y de ahí iban a sacar. Pues ¿qué creen que pasó? Que el petróleo, la explotación de estas fuentes alternativas de petróleo fue un fracaso. Es decir, cuestan carísimo, son poco rentables, generan inseguridad, son súper contaminantes, es decir, no han encontrado todavía cómo explotar el petróleo esquisto bituminoso. Ese es el problema. Entonces les desplomaron estas reservas. El problema es serio, entre otras cosas, porque el capitalismo a nivel mundial es absolutamente adicto al petróleo. Ahora bien, yo les quiero decir una cosa, la quema masiva de petróleo como energético es una estupidez. Es decir, el petróleo, se pueden hacer muchas cosas con el petróleo, se pueden hacer fertilizantes, se pueden hacer plásticos, se pueden hacer telas, tejidos. Lo usamos de la manera más estúpida, lo usamos para quemarlo. Y esta quema masiva de petróleo, por supuesto que tiene al mundo al borde de una catástrofe ecológica, es lo que está detrás del calentamiento global, es clarísimo. Ahora ven, en vez de buscar fuentes de energía más limpias, el capitalismo se mantiene explotando el petróleo porque es lo más rentable que hay. Ahora bien, yo quiero decirles una cosa, el problema del petróleo para Estados Unidos, del abastecimiento de petróleo para Estados Unidos es particularmente grave, porque de todo el petróleo que se consume en el mundo, Estados Unidos se consume el 25%. 1 de cada 4 barriles de petróleo se lo toma Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que si el precio sube, se va a meter en un pleito, como va a subir, se va a meter en un pleito financiero brutal, una crisis económica severa. Por eso es que Estados Unidos ha buscado hacerse de todas las grandes reservas petroleras mundiales. Por eso es que Estados Unidos emprendió la guerra contra Afganistán, para hacerse de las reservas petroleras que están atrasito de Afganistán. Hizo la guerra en Afganistán para construir un oleoducto que pasa por de Afganistán al mar. Para eso fue. Por eso hizo la guerra contra Irán. Por eso está abriendo la guerra contra Siria. Por eso, entre otras cosas, presionó a México para que le entregáramos el petróleo. Así de claro. El problema, por supuesto, es que para Estados Unidos era estratégico controlar el petróleo mexicano, pero para nosotros también. El costo que va a tener para México esta entrega del petróleo es brutal. Es absolutamente brutal. Un primer análisis indica pues que perdimos dinero,
que perdimos ingresos, que perdimos futuro, que perdimos la posibilidad de desarrollarnos a partir del petróleo, que perdimos soberanía, y un análisis más profundo dice que ya nos dieron en la madre. Así de simple es. Y tenemos que desocupar México. Ahora bien, yo quiero decirles una cosa. ¿Qué nos queda por hacer? Es decir, ¿es el momento de desorganizarnos? Ni madres. Es el momento de acelerar la formación de cuadros, la formación de gente, y es el momento de defender al país más que nunca. Yo les quiero recordar que los triunfos políticos son de los necios. Y yo creo que nosotros somos bien pinches necios. Yo les recuerdo cómo es que ganaron los liberales el pleito a la larga con los conservadores. Lo ganaron porque sabían que tenían la razón y nunca quitaron el dedo del renglón. Y hay historias de necedad y de valentía de las que tenemos que aprender. Yo creo que aquí nosotros fallamos, nos movilizamos. Yo estoy seguro que los que estamos aquí fuimos al Congreso, pero no movilizamos suficiente gente. Si nos hubiéramos movilizado masivamente, hubieran detenido la reforma, o por lo menos lo hubieran tenido que negociar a la baja. Prueba de ello es que como no nos movilizamos lo suficiente, la negociaron a la alta. Tenían pensado aceptar toda una serie de puntos, pero cuando vieron que no había mucha movilización, subieron le agregaron cosas que nos lesionan y que favorecen a las multinacionales. Tenemos que organizarnos. Esto tiene que servirnos de lección. Tenemos que organizarnos. Cada uno de nosotros, yo sí los convoco, tiene que convencer por lo menos a 2 o 3 gentes de que tendrían que haberse movilizado, de que nos tendríamos que haber activado, de que la resistencia tiene que ser mucho más sólida y mucho más constante. No es algo que le podamos delegar a nadie, es algo que tenemos que hacer nosotros, es algo a lo que le tenemos que entrar nosotros, así de simple. Entonces yo les recordaba lo que hicieron, cómo ganaron los liberales en el siglo XIX a los conservadores. No estaba fácil ganarle a los conservadores, era enfrentarse primero a la iglesia, y luego fue enfrentarse a Francia y al ejército francés. Pero vean ustedes la historia, por ejemplo, de lo que ocurre alrededor del sitio de Puebla. No sé si ustedes lo saben, pero en Puebla hubo 2 batallas importantes durante la intervención francesa, muy importantes. La primera es la que todos festejamos, que es el 5 de mayo, cuando venían los franceses y les dimos en la torre. Bueno, la segunda es el sitio de Puebla, que se dio un año después, donde nos derrotaron. Les voy a contar cuál es esta historia, se las voy a contar brevemente, porque a mí me parece un ejemplo del que tenemos que aprender. Primero, los conservadores convencen a Napoleón III de que si manda un ejército de 5,000 hombres, el pueblo de México se va a sumar a ellos y Napoleón III va a tener una colonia espléndida en América. Napoleón se convence y manda a un cuerpo de 6,000 soldados franceses bajo el mando de un militar que es el conde de Lorenzés. El conde de Lorenzés llega al puerto de Veracruz, luego llega al altiplano, y cuando empieza la guerra empieza a avanzar hacia la Ciudad de México y va ganando batallas. Y parece ser, porque además lo apoyan obviamente las tropas conservadoras, y va ganando batallas hasta que llega a las afueras de Puebla, donde el general Zaragoza le pone una felpa terrible, y no se le esperaban, ni el general Lorenzés ni Zaragoza. No nos lo esperábamos, pero los tundimos y se tuvieron que regresar. Cuando Napoleón se entera de la derrota, Napoleón duda en si retirar a las tropas o en mandar refuerzos. Y su embajador aquí, que es el conde de Saligny, el Dubois de Saligny, lo convence de que mande más tropas. Entonces Napoleón ya no manda 6,000 soldados, manda 30,000, 5 veces más. Se lanzó. Pero no solo eso, sino que a esos 30,000 se sumaban más de 10,000 gentes
de la tropa de Márquez y de Miramón, de los conservadores. Entonces era un ejército como de 40 y tantas mil gentes, cerca de 45,000 gentes. Y se acuerda que va a haber una batalla decisiva en Puebla, porque Francia quiere lavar su honor. Y los liberales organizan un sitio en Puebla y fortifican la ciudad y ponen fuertes en las esquinas y, en fin, se organizan y logran reunir y armar un ejército de solo 25,000 mexicanos, casi la mitad de las tropas francesas. A los franceses les toma meses llegar de Veracruz a Puebla, pero llegan en abril del 63 y emprenden el sitio. Y ellos piensan que van a entrar, pero rapidito, y no entran. Y los mexicanos se defienden, y se defienden durante semanas. Llega un momento en el que se desesperan, y lo que hacen es abrirle un boquete al sitio. Se van sobre un fuerte, que es el fuerte de San Javier, que tiene unas paredes así como de 1 metro de ancho, unas paredes, vamos, grandes, en serio, gordas. Organizan una batería de artillería, deshacen unas paredes, deshacen el fuerte, se meten al fuerte, hay como 1000 muertos ese día, salen del fuerte y no pueden salir del fuerte, tratan de salir del fuerte y no pueden pasar. ¿Por qué? Porque los liberales han organizado la defensa de la ciudad calle por calle, cuadra por cuadra y casa por casa. Así la organizaron. Y a cada general le ponen una cuadra, así de simple, un bloque de manzanas. Y son generales además preparados. Está Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Felipe Berriozábal, etc. Y estos señores franceses tratan de avanzar y no pueden. Y la batalla se da casa por casa, calle por calle, cuarto por cuarto, y no pueden avanzar. Finalmente, los franceses se desesperan y hacen un sitio a la ciudad y sitian a la ciudad por hambre y ganan, hacen que la ciudad se rinda por hambre. Y hay unos soldados franceses que escriben en sus diarios cómo se encuentran con la ciudad, y las cartas son escalofriantes porque dicen: con lo que quedaba del ejército mexicano, nosotros no hubiéramos podido ni matar a un gato. Es decir, ya no había nada no tenían municiones, no tenían parque, no tenían salud, había peste en la ciudad, era un desastre, había hambre. Los señores estaban en los huesos. Y los franceses se maravillan, decían: bueno, ¿y cómo le hicieron estos señores para resistir? Porque creían en la causa. Pero ahí no acaba la historia. Después de que se rinde la ciudad, el general Bazén le ofrece a los oficiales mexicanos, que eran cerca de 1,500, poco más de 1,500, les ofrece una carta diciendo que los indultan si prometen no volver a tomar las armas contra Francia. De 1,550 o 20 y tantos oficiales, ¿saben ustedes cuántos se niegan a firmar la carta? 1,500. Prácticamente ninguno firmó. Y entonces lo que procede a hacer el ejército francés es a embarcarlos a Francia, los lleva en cuerda hacia Veracruz para que se vayan a Francia. Y lleva en cuerda, entran en la cuerda cerca de 1,500 oficiales. ¿Saben cuántos llegan a Francia? Menos de 350. ¿Por qué? Porque todos los demás se escapan. ¿Y saben para qué se escapan? Para seguir luchando. Y esos son los oficiales que al final de cuentas derrocaron al ejército francés en el 67. La historia de Porfirio Díaz en ese sentido es paradigmática. Él se escapa en Puebla y se va a Querétaro a ver a Juárez. Y Juárez lo nombra general en jefe del Ejército del Sur, con el conque de que no hay ejército, lo único que hay es sur, y el pinche nombramiento, y no hay dinero. Y Porfirio Díaz se va a caballo como puede hasta Acapulco, y en Acapulco ya reunió un grupo de 2,000 gentes y toman el puerto. Y luego se va a Oaxaca y toma la ciudad. Y llega Bazén y le quita la ciudad y mete a Porfirio a la cárcel, se lo lleva a Puebla y Porfirio se vuelve a escapar. Y Porfirio se vuelve a escapar y regresa a Oaxaca y vuelve a tomar Oaxaca. Pues carajo, mano. Porfirio Díaz después no se portó bien, pero ahí fue un patriota. Tenemos que tomar
nota de lo que hicieron los liberales mexicanos y tenemos que rescatar al país como lo rescataron ellos. Es todo lo que les creo. Y bueno, pues la semana pasada decíamos que ellos son nuestros consejeros de Morena, personalidades de la talla de Rafael, de la semana pasada de Esmal, son los que están al frente y están como consejeros de nuestro líder, además de Morena. Y por eso tenemos un honor de contar con ellos en nuestra lucha. Y bueno, pues tenemos ahorita una sesión, si alguien tiene alguna pregunta concreta que hacer, por ahí unas 4 o 5 podríamos tener, ¿sí? Entonces vamos a llevarles el micrófono por allá. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted acaba de decir hace rato que Peña Nieto no tiene la culpa de que entró el petróleo. Bueno, ¿él por qué? No, yo no dije eso, ¿eh? Sí, no. Él, lo que estoy convencido... perdón, termine la pregunta. Sí, porque dice que los Estados Unidos es el principal que llevó la reforma. Y entonces Peña Nieto, pues, como que no, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué él dijo que sí? Porque es un representante. A ver, ¿hacemos varias preguntas o le contesto esta de una? A ver, mire, Peña Nieto es un traidor a la patria. Y eso es lo que es. Pero lo que hizo fue un acto de traición a la patria. Porque entregarle los intereses de la nación sin más a Estados Unidos es un acto de traición a la patria. A mí no se me ocurre decir otra cosa. Ahora sí creo que Estados Unidos le presionó. No, y yo lo que dije, lo que creo haber dicho es que a él no le convenía, si nosotros lo analizamos, a él no necesariamente le convenía esto. Lo que es un hecho es que entregó al país, y lo que es un hecho, por supuesto, es que él le va a sacar provecho a esta reforma energética, y él va a hacer el gran negocio del milenio con esta historia. No se me ocurre decir que Peña Nieto no es responsable de esto, ¿eh? Lo que sí quiero decir, en lo que quise insistir, es que tenemos que entender que estamos jugando en una arena internacional. Así es. Eso es lo que quise decir. Así es. Bueno, yo quiero preguntarle si nos puede explicar. Hay una compañía mexicana que está en Estados Unidos y que me parece que están refinando allá petróleo y lo venden allá, lo traen para acá. No sé exactamente, pero nos podría explicar cómo fue que se fundó allá esa empresa y para qué ha servido, si los mexicanos hemos tenido algún beneficio de esa empresa, o como siempre nada más está a servicio de las compañías norteamericanas. Pues mire, hasta donde yo entiendo, usted se debe de referir a la refinería de Deer Park en Texas. Esa refinería fue una inversión conjunta entre la Shell y Pemex. De hecho, se hizo, ya ve que nos dicen que no, que los mexicanos no tenemos tecnología y todo eso. Bueno, esa refinería no se hizo con tecnología de la Shell, se hizo con tecnología de Pemex. Fueron ingenieros mexicanos a rehacer esa refinería. Entonces, sirve, yo entiendo que esa refinería se estableció como un acuerdo entre, no sé si fue López Portillo o si fue de la Madrid, pero fue un acuerdo para, digamos, un acuerdo conjunto, y es un primer paso para la privatización petrolera. Ahora, ¿qué pasa con ese petróleo? Esa refinería en parte es mexicana, pero lo que es increíble es que en vez de crear una refinería, de construir una refinería en México, fueron a construir una allá. Digo, perdóname, pero eso es de idiotas, ¿no? Entonces, la consecuencia es que nosotros lo que hacemos es que llevamos el petróleo allá e importamos la gasolina, y lo que es claro es que en el transporte alguien gana y no somos nosotros. Sí, yo en este punto les pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, mire, el ejemplo es este. Si yo tengo un árbol
que da naranjas, y entonces esas naranjas yo las cultivo y se las vendo a mi vecino, y luego mi vecino las exprime y yo le compro el jugo de naranja a mi vecino. Así es, así es. Usted mencionaba que los monopolios hacen que reviente todo esto. La pregunta que yo le quiero hacer, y espero me la pueda contestar bien, es que en Estados Unidos lo que permitió que ellos crecieran fueron los monopolios, ¿no? Claro. A ver, mira, te lo voy a explicar. El tema es el siguiente: los monopolios son ellos. Al ser ellos la sede de los monopolios, es decir, y hay que entender una cosa: estos monopolios que se consolidaron en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX fueron monopolios que fueron destruyendo a todo el libre comercio de la zona. Que no me te vengan a decir que Estados Unidos es el gran imperio del libre comercio. Es el imperio de los monopolios. El discurso de libre comercio en una economía dominada por los monopolios lo que hace es que le sirve a los monopolios. Abramos la economía, que en México todos podamos competir contra Walmart. ¿Qué changarrito queda? Pues mira, es muy chistoso porque los monopolios al final de cuentas no dejan de tener una visión de Estado y global. Por eso, es decir, cuando te dicen Estados Unidos, es decir, no pueden criticar a los monopolios. Eso es una de los sofismas clásicos de los neoliberales. Te dicen, no puedes estar en contra de los monopolios, no puedes decir que el monopolio daña el libre mercado porque el monopolio es la base de la economía gringa y de la grandeza gringa. Perdóname, sí, efectivamente es la base de la grandeza gringa, no son la base del libre mercado. Ahí no hay donde hay un monopolio no puede haber libre mercado. Es así de simple. Ahora, claro, es un hecho que Estados Unidos, que es el país de los monopolios, los va a defender las políticas que beneficien a sus monopolios. Ahora, lo que hay que entender es que esas políticas que benefician a los monopolios pues nos pasan a perjudicar a nosotros. Es clarísimo. Fíjate, lo dijo con mucha claridad George Bush hijo cuando fue presidente en su primer mandato. Dijo, lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Bueno, lo que es bueno para la General Motors no es bueno para nosotros. Es así de simple. No sé si respondí. Sí, gracias. Bueno, una última pregunta y nos vamos. Joven. ¿Dos? Joven. ¿Podría decir también? Sí. Bueno, brevemente, compañero, brevemente, ¿tú cómo consideras, compañero Fisgón, el hecho de que nos das toda la trayectoria de cómo fue gestándose paso a paso, a cada momento, todo lo que fue esto que se avisoraba desde hace muchos años atrás? Pero el aspecto de haber trabajado estratégicamente con la población, con la gente joven, la penetración ideológica, el consumismo, la enajenación, la pérdida de valores, el retroceso humanístico, todo eso no incide para descastarnos, para quitarnos la raíz y defender como ese relato maravilloso que hiciste y conmovedor de esos mexicanos que en nuestra historia defendieron a la patria. Eso ha tenido incidencia. Y otra pregunta, en el 2008-9 viniste aquí al hemiciclo a darnos también una plática muy aleccionadora en donde me quedó a mí muy grabado que nos decías que el dinero real por la crisis financiera, el dinero real era un 3% y lo demás era ficción. ¿Cómo incide todo esto, que para mí es complejo, en este aspecto de las reformas estratégicas, energéticas del mundo? Gracias. Pero mira, te respondo rápidamente. Yo creo que efectivamente parte del proyecto ha podido avanzar porque el proyecto tiene una parte ideológica muy fuerte y una parte propagandística muy fuerte. Sin el control que ejercen las televisoras hoy en día de la población, esto no hubiera sido posible. Aquí la primera batalla la tenemos que dar a nivel de las conciencias. Una cosa que tenemos que entender es que en toda América Latina, bueno, en todo el mundo de hecho, uno de los grandes negocios de las élites y de los grandes empresarios, pues son los consorcios mediáticos. Y en cada país de América Latina hay un consorcio mediático que define la agenda y que nos dice cómo pensar.
Entonces en Colombia tienes la Casa del Tiempo, en Argentina el Grupo Clarín, en Venezuela el Grupo Cisneros, en Brasil tienes O Globo, y en México pues tienes a Televisa. ¿Cómo funciona ese aparato ideológico? Pues es muy sencillo. Revisa quién está en el Consejo de Administración de Televisa y vas a ver que son todos los mexicanos que están en Forbes. Carlos Slim Domit, que es el hijo del otro, María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea, Alberto Balleres, Emilio Azcárraga, por supuesto. Entonces, esa televisora termina siendo el vocero de ellos o de sus intereses. Y lo vemos además en cosas muy concretas. Cuando se dio, por ejemplo, el conflicto minero entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia, la televisión, ¿qué versión crees que te daban? Pues te daban la de Germán Larrea. Y hubo cosas muy escandalosas. Por ejemplo, se demostró que el secretario del Trabajo había falsificado la firma de Napoleón Gómez Urrutia en una toma de nota. Pues imagínate, eso es cárcel para el secretario de Trabajo. Y nadie se enteró porque la televisión decidió que eso no se decía. Y la televisión decidió que eso no se decía porque ahí estaba en el Consejo de Administración Germán Larrea, que era el dueño de Minera México. Así de simple. Entonces, claro que una parte muy importante de este pleito es la parte ideológica. Ellos tienen la enorme ventaja de que tienen la tele y la radio y todo lo que tú quieras. Nosotros, nuestra fuerza está en que tenemos puro dato duro. Nuestra fuerza está y tiene que estar en el hecho de que no mentimos, en el hecho de que interpretamos la realidad, y lo que ellos nos cuentan son puras fantasías. Ellos nos pueden decir cuantas veces quieran que no va a subir la gasolina, nosotros la estamos viendo subir, caray, es increíble. Entonces, ese es el primer pleito que tenemos que ganar, ese es el primer punto que tenemos que ganar. Y bueno, y por supuesto, mira, una cosa que hay que entender y que es muy importante es que al estar jugando en esta arena internacional, pues tenemos que entender cuál es la agenda internacional. Estos señores están jugando a muy largo plazo y esto del petróleo es un proyecto de 30 años o más, está fácil, y hay que entender que van a jugar en esos terrenos. Quiero decirles dos cosas. Primero, que en la agenda de estos señores, ahora van por el agua, está el agua, ahora van por el agua. Y ya nos empezaron a decir que no, que el agua, que no, que hay que pagarla bien, y que quién sabe qué, que con agua no puede, y que es lo mismo que hicieron con Pemex, que más ellos la tienen regaladita, porque ¿cómo demuestran ellos que Pemex no es eficiente si ellos la pueden, siendo que ellos la gobiernan? Pues se vuelven ineficientes y ya, está bien fácil, ¿no? Entonces, van sobre el agua. Ahora, ¿cómo afecta este asunto cómo entra esto, cómo encaja esto dentro de la crisis internacional? Hay una cosa que hay que entender. La crisis del 2008 fue una crisis profunda. El capitalismo no ha salido de esa crisis. Todas las medidas que ha tomado tienden a ahondar esa crisis. Esto que están haciendo ahorita es algo que necesitan hacer para no entrar en otra fase profunda de la crisis. El petróleo mexicano los está salvando de otro ciclo, de otro ciclo profundo de la crisis. Eso es lo que está ocurriendo. Pues, obviamente, lo que nos están haciendo es que nos están pasando a nosotros la factura de su crisis. Pues es muy grave, porque nos va a salir carísimo. Es como si de repente tú llegas a un super restaurante de lujo, o estás pasando por un pinche restaurante de lujo y te dicen, oye, el señor gordo que acaba de salir le pide que usted le pague la cuenta. Así estamos. Y es Carstens el que acaba de cobrar. La última pregunta, porque se tiene que ir. Bueno, ya nomás la última. Una pregunta rápida. Sí, tengo entendido bueno, cuando Estados Unidos no quiso vender la petrolera china, que el Instituto sí, de la petrolera china, que no la quiso Tengo comprar entendido que el Instituto Mexicano del Petróleo ha tenido los mejores ingenieros químicos, ingenieros petroleros, y que el Instituto Mexicano del Petróleo exportaba tecnología y aparte la proporcionaba Pemex. Mi pregunta es, ¿cómo está actualmente el Instituto Mexicano del Petróleo?
Mira, son dos preguntas. Una es qué pasó con la petrolera china, sí, y otra es la del Instituto Mexicano del Petróleo. Que nos ponen la muestra los gringos. Sí, mira, el caso de la petrolera china es muy claro. Es decir, China está efectivamente armando sus propias multinacionales. Iba a comprar una gringa. Y exactamente China está creciendo, incluso a costa de las, digamos, de los yacimientos petroleros que hay fuera de China. Es decir, obviamente China tiene poco petróleo. Lo que hace China es hacer lo que hacen todos los países que necesitan petróleo, y sobre el petróleo extranjero. ¿Por qué China necesita petróleo ahora? Porque en China en los últimos años creció la clase media en serio. Hoy China tiene la clase media más grande de todo el planeta. Son chinos. Si los partidos de fútbol se hacen con 1000 gentes por bando, imagínate cómo son las cómo se hace la clase media. Entonces, China es el país en el que más ha crecido el parque vehicular en los últimos años. Necesitan petróleo y entraron al mercado a competir, por supuesto, y van a hacer lo que puedan, desde comprar multinacionales hasta invertir en Brasil, que es lo que están haciendo. Ahora, lo que pregunta la compañera del IMP es muy claro. Una de las cosas que permitieron que el petróleo fuera palanca de desarrollo en México es que en México se desarrolló una tecnología propia para exportar petróleo, y se desarrolló en el Instituto Mexicano del Petróleo. Y el Instituto Mexicano del Petróleo fue punta de lanza tecnológica durante muchos años. Nadie sabe mejor explotar plataformas en territorios someros como los ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo. Ahora, ¿qué hicieron las administraciones neoliberales con los ingenieros del IMP? Los fueron expulsando uno a uno, los jubilaron a todos, le dieron en la torre. Yo tenía una amiga muy querida trabajando en el IMP y renunció. ¿Saben por qué? Porque la tenían haciendo crucigramas, les quitaron la chamba. Lo que significa simplemente que decidieron dejar de desarrollar tecnología. Y eso, señores, fue otra decisión administrativa. Punto. Gracias. Extraordinario.